Pasos para un reavivamiento personal. Capítulo 2. ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas? ¿Tendrán nuestros problemas una causa espiritual? ¿Será la falta del Espíritu Santo? Causas de nuestra deficiencia. La respuesta bíblica es: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, 2 al 3. Nuestro Señor Jesús nos invitó amorosamente e insistentemente a pedir por el Espíritu Santo, como dice Lucas 11, 9 al 13. Entendemos que debemos hacer esto continuamente. En El deseado de todas las gentes, página 626, dice: hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. Fin de la cita. Como iglesia hemos estado orando por un reavivamiento desde hace ya un tiempo. Esto es muy valioso. Elena de White dijo: es el bautismo por el Espíritu Santo lo que las iglesias necesitan hoy. ¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 29. Es bueno orar por un reavivamiento. Pero no solamente debemos orar por esto, sino también, como dice Mark Finley, debemos poner en práctica los elementos bíblicos del reavivamiento. Fin de la cita. Permítame invitarle a tomar los pasos que conducen a un reavivamiento personal. Estos le permitirán disfrutar de una vida más poderosa y plena. Para comenzar, debemos analizar el problema. Debemos hacerlo cuidadosamente. De otra manera existe el peligro de que consideremos que el cambio es innecesario o no importante. A continuación, debemos buscar la solución de Dios a este problema. Esta traerá consigo una gran bendición. Por último, discutiremos cómo podemos implementar y experimentar esta solución. Nuestra falta del Espíritu Santo no implica que todo lo que hacemos y hemos hecho ha sido en vano. Hay muchos buenos planes y proyectos. El Señor ciertamente ha bendecido nuestros esfuerzos humanos en la medida de lo posible. Pero solo Dios sabe cuánto más lograríamos y cuánto mejor sería nuestra situación actual si viviésemos de vez en cuando o más a menudo en el Espíritu Santo. Henry T. Blackaby lo expresó así: Él, Dios, puede hacer más en 6 meses con un pueblo que le es fiel que lo que nosotros podríamos hacer en 60 años sin Él. Fin de la cita. ¿Acaso no queremos elegir el camino correcto desde el inicio? Así serían nuestros esfuerzos mucho más eficaces y sumamente eficientes. Esto sucederá cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando se predica un sermón, el hecho de que el mensaje toque el corazón de uno solo o los corazones de muchos no depende de la elocuencia del predicador, sino del Espíritu Santo. Él hace que el sermón sea eficaz. Hablemos de 3 grupos de personas y sus relaciones personales con Dios. La palabra de Dios muestra 3 grupos distintos de personas con respecto a su relación personal con Dios. Dentro de estos grupos existen diferentes niveles dependiendo de la crianza,
el carácter, el entrenamiento personal, la edad, la cultura, la educación, etc. Pero aún con todas las diferencias, existen solamente tres posturas fundamentales con respecto a Dios. Número 1, ninguna relación. O sea, la Biblia se refiere a esto como el hombre natural. Número 2, relación plena y real. La Biblia se refiere a esto como una persona espiritual. Y número 3 o grupo 3, relación dividida o fingida. La Biblia describe a esta persona como una persona carnal. Los términos natural, espiritual o carnal en la palabra de Dios no son evaluaciones en este caso. Simplemente describen la relación personal con Dios de la persona en cuestión. Estos tres grupos son descritos en 1 Corintios 2, 14 al 16, en 1 Corintios 3, 1 al 4. Por ahora, solo tocaremos ligeramente el tema del hombre natural. Vive el momento. No se preocupa por su relación con Dios. Podemos encontrar personas de los otros dos grupos dentro de la iglesia. Un vistazo rápido nos ayudará a ver dónde se encuentra el problema principal. Lo más importante es darse cuenta del grupo al que uno pertenece. Esta observación nos ayudará a hacer nuestro autodiagnóstico. Debemos fijarnos en nuestras propias vidas y no en las ajenas. ¿Cuál es el criterio que define a qué grupo se pertenece? Notaremos que el factor determinante en los tres grupos es la relación que se tiene con el Espíritu Santo. Hablemos del hombre natural. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no tiene ninguna relación con el Espíritu Santo. Vive su propia vida y no le interesa saber de Dios, o le interesa muy poco. Hablemos del hombre espiritual y el carnal que están dentro de la iglesia. Estos dos grupos se nos presentan en 1 Corintios 2 y 3, así como en Romanos 8, 1 al 17 y en Gálatas 5 y 6. Debemos notar que el criterio para estos dos grupos es su relación con el Espíritu Santo. Esto es porque Dios ha estipulado que el Espíritu Santo sea nuestra única conexión con el cielo. En el libro El deseado de todas las gentes, página 95, se dice esta cita: el corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera, no puede recibir las bendiciones de Dios. Fin de la cita. Hablemos del miembro de iglesia que es espiritual. Leamos en 1 Corintios 2, 15 al 16. Dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. En la versión Reina Valera actualizada del 2015 dice: en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La persona espiritual es el verdadero cristiano. Él es llamado espiritual porque está lleno del Espíritu Santo. Aquí también es la relación con el Espíritu Santo lo que determina si una persona es espiritual.
si tiene una buena y creciente relación con el Espíritu Santo, Jesús es el centro de su vida. O, como decimos a veces, Jesús está sentado en el trono de su corazón. La persona espiritual se ha entregado en esencia y completamente a Jesús y por regla general, esto es confirmado diariamente al entregarse cada mañana con todo lo que es y todo lo que tiene. En el mensaje a la Odisea es denominado caliente y en la parábola de las 10 vírgenes se le llama sabio o prudente. Romanos 1 al 17 y Gálatas 5 hablan aún más sobre él. Vive una vida en abundancia, según Juan 10:10, o como lo expresa Pablo, llenos de toda la plenitud de Dios. Hablemos del miembro de iglesia que es carnal. Una persona puede ser miembro de iglesia por poco tiempo o por muchos años y seguir siendo un cristiano carnal. Si, para su sorpresa, usted descubre que por el momento es un cristiano carnal, no se aflija. Más bien alégrese porque tiene la posibilidad de cambiar su estado inmediatamente. Estoy convencido de que la mayoría de los cristianos carnales están en esta condición sin saberlo y tienen el deseo de experimentar más en su fe. Su ignorancia a menudo no es su propia culpa. Considérese esto. Usted experimentará gran gozo a través de una vida con Cristo en su corazón, a través del Espíritu Santo. En Juan 15:11 dice, para que vuestro gozo sea completo. A través de este cambio, usted podrá paso a paso experimentar una vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Y su esperanza en la vida eterna tendrá un fundamento seguro. Hagamos una pausa para hacer una oración. Padre Celestial, por favor hazme estar dispuesto a hacerme esta pregunta. Por favor ayúdame a darme cuenta inmediatamente si soy un cristiano carnal. Ayúdame a estar dispuesto a hacer todo lo que tú quieres que haga. Por favor, guíame a llevar una vida cristiana feliz, a la vida en abundancia y a la vida eterna. Por favor, renueva mi corazón. Gracias por contestar mi oración. Amén. Leamos lo que dice el apóstol Pablo a los miembros de iglesia carnales en 1 Corintios 3, 1 al 4. Dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Fin de la cita. Aquí también podemos ver claramente que el criterio que define a qué grupo se pertenece es la relación personal que se tiene con el Espíritu Santo. En estos pocos versículos, el apóstol Pablo menciona 3 veces que los miembros de la iglesia de Corinto son carnales. ¿Qué significa esto? Significa que una persona vive del poder de la carne. En otras palabras, de la fuerza y las habilidades normales que posee la persona.
Además, significa que no está lleno del Espíritu Santo o no está lo suficientemente lleno del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que este grupo consiste solamente de personas que viven abiertamente en pecado. Pero esta es solo una de las muchas variaciones que existen dentro de este grupo. Quiero recalcar nuevamente que hay muchas diferencias dentro de cada uno de estos grupos. Pablo se refirió a las personas carnales como hermanos. Esto muestra que está lidiando con miembros de iglesia. Pablo no podía hablarles como espirituales. Eso significa que ellos no estaban llenos del Espíritu Santo o no estaban suficientemente llenos del Espíritu Santo. Tenía que hablarles como niños en Cristo. Esto muestra que no habían crecido en la fe como deberían haberlo hecho. Una persona puede tener un gran conocimiento de la Biblia y aún así no crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual depende de nuestra entrega completa a Jesús y de vivir constantemente en el Espíritu Santo. Muchos cristianos carnales están descontentos, se sienten desanimados, sin propósito o están en dificultades en su vida espiritual. Otros cristianos carnales pueden ser entusiastas, están alegres de conocer la verdad bíblica. Los miembros de iglesia carnales pueden ser miembros activos y tener posiciones de liderazgo dentro de la iglesia local o en la administración de la iglesia. Pueden incluso hacer mucho para Dios. Cristo se refirió a ellos en Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde se encuentra el problema? Jesús les dice que no los conoce. No tenían una verdadera relación con Cristo, sino una fingida. O no había un verdadero compromiso, o quizás no habían mantenido el compromiso inicial. Jesús no vivía en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no había una relación personal con Cristo. Puede haber una relación aparente con Cristo. ¿Cómo podemos saber si Cristo está en nosotros? He leído unas palabras muy serias al respecto. Antes de mencionarlas, quiero señalar que podemos ser libres de las siguientes cosas si vivimos una vida en comunión con el Espíritu Santo. En el libro El deseado de todas las gentes, página 324 dice: un espíritu contrario al Espíritu de Cristo le negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos. Fin de la cita. Esto puede cambiar rápidamente por la gracia de Dios. ¿Por qué es tan importante que nos rindamos completamente a Dios? La palabra de Dios dice en Romanos 12:1: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. En la siguiente cita, que está también en el Camino a Cristo, página 43, dice: Dios quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Fin de la cita. Nuestro ego se ofende fácilmente, es celoso, enojado, resentido, etc. Dios quiere liberarnos de estas actitudes. Otra cita en el mismo libro, página 49, dice: nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fin de la cita. Dios responde a nuestro compromiso inicial dándonos un nuevo nacimiento. Mantenemos nuestra entrega renovando continuamente nuestro compromiso. Morris Venden dice acerca de la entrega de nuestras vidas a Dios lo siguiente: no hay tal cosa como una entrega parcial. No es posible estar parcialmente entregados de la misma manera en que no es posible estar un poco embarazada. ¿Se está o no se está? No hay lugar para puntos medios. Fin de la cita. Otra vez, en el libro Deseo de todas las gentes está esta cita que dice: únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan: Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Entonces, una persona puede estar dentro de la iglesia y aún así estar perdida. ¡Qué trágico! La parábola de las 10 vírgenes y el mensaje a la iglesia de Laodicea también ilustran esta verdad. ¿Por qué es tan difícil identificar al cristianismo carnal? Ya que la vida de un cristiano carnal está llena de religión, a menudo no se entera de que le falta algo vital, una relación íntima con Dios que le llevaría a la salvación. Si a Cristo no se le permite gobernar nuestra vida entera, entonces Él se queda en la puerta llamando, como dice Apocalipsis 3:20. En ese mismo capítulo dice que si no hay cambio alguno, te vomitaré de mi boca. Existe también otro factor de por medio. Tenemos fuertes convicciones debido a nuestro fuerte fundamento doctrinal, el cual está basado en la Biblia. Al mismo tiempo, debemos permanecer receptivos a más conocimiento. Tenemos la certeza de que creemos en la verdad. Eso nos emociona. Tenemos mucho buen conocimiento. Proclamamos la verdad presente. Esto es lo que hace que sea tan difícil identificar el problema. ¿Será que en realidad he vivido en el Espíritu? Y si no, ¿cómo puedo identificar la diferencia? Un pastor escribió: acabo de recibir una llamada de una hermana que está participando en los 40 días de oración. Ella dice que han cambiado su vida. Se había estado preguntando qué era lo que le hacía falta en su vida espiritual y ahora lo había descubierto. Era el Espíritu Santo. Me hubiera gustado que usted escuchara su testimonio. Dijo que por primera vez en su vida tenía una relación con Dios. Otros también notaron ese cambio en su vida. Fin de la carta de ese pastor. Podemos ver que una persona puede darse cuenta de que algo le hace falta, pero sin saber qué es.
Muchos anhelan algo más, pero no saben qué es o no saben cómo conseguirlo. Agradezco que en 1 Corintios 3, 1 al 4 se utilizan las palabras aún o todavía 3 veces. Por ejemplo, porque aún sois carnales. Esto nos muestra que es posible que una persona carnal se vuelva una persona espiritual. Nadie tiene que permanecer carnal. Quien pertenece a la iglesia tiene una buena oportunidad de darse cuenta de esto y de cambiar. Más adelante hablaremos de cómo uno puede volverse espiritual. Otros aspectos a considerar son la envidia y las contiendas. O como dice la versión Reina Valera 1960, celos, contiendas y disensiones. Estos comportamientos dejan ver a Pablo que los miembros de iglesia carnales no están viviendo en el Espíritu de Dios, sino que actúan carnalmente, igual que las personas del mundo. Pueden actuar igual que un hombre natural, con la diferencia de que tienen una apariencia religiosa. ¿Significa esto que las tensiones dentro de la iglesia se derivan principalmente por la forma carnal de pensar de los miembros de iglesia? En el tiempo de Jesús, ¿acaso los fariseos y saduceos no competían unos con otros? Esto nos muestra que ya en aquellos tiempos existían tensiones entre los conservadores y los liberales. Un grupo era muy particular y el otro se tomaba las cosas a la ligera. Pero ambos grupos estaban convencidos de que solo ellos tenían la interpretación de la Biblia y las actitudes correctas. Jesús nos mostró que ambos grupos eran carnales, o sea, no estaban llenos del Espíritu Santo. Lo mismo puede pasar hoy en día. Los cristianos conservadores también pueden ser cristianos carnales. Desafortunadamente, hoy en día, la gente a menudo ve todo con ojos conservadores o liberales. La ventaja de esto es que el observador siempre queda bien. Sin embargo, con la clasificación bíblica de carnal o espiritual, nos vemos retados a hacer un inventario espiritual. Debemos hacerlo por nuestro propio bien. Considere lo que Dios dice claramente en Gálatas 6, 7 al 8. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La persona carnal quiere seguir a Jesús y agradarle, pero aún no le ha entregado toda su vida, o si lo ha hecho anteriormente, ha recaído. Léase Gálatas 3:3 o Apocalipsis 2:4 al 5. Eso significa que él, quizá inconscientemente, quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a sus propios deseos simultáneamente. Pero esto no funciona. Es solo él quien determina en última instancia su propia vida. Como dice el dicho alemán, hay dos almas en un solo pecho. ¿Puede Dios enviar a su Espíritu Santo en este caso? Santiago 4:3 nos da la respuesta. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. He llegado a la conclusión de que eso significa pedir con una actitud carnal. ¿No estaría Dios aumentando mi ego al responder a esta petición? Al final, este miembro de iglesia vive en base a sus propias fuerzas y habilidades. En Apocalipsis 3:16 esto es llamado ser tibio. Y en Mateo 25, insensatas o insensato. ¿Por qué Jesús llama a los miembros de iglesia carnales o tibios?
¿Por qué será que a tantos cristianos les hace falta una experiencia con el Espíritu Santo? Para responder a esta pregunta, debemos ver primero el fenómeno de la Odisea. ¿Por qué Jesús llama a los creyentes de la iglesia de la Odisea tibios? Él nos da una indicación clara. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Jesús no era el centro de la vida de estos creyentes, sino que estaba afuera, estaba a la puerta. ¿Por qué no entraba? Porque no había sido invitado a pasar. Jesús no entra a la fuerza porque respeta nuestro libre albedrío. ¿Por qué será que los creyentes dejan a Jesús parado frente a la puerta? Hay muchas causas y razones para esto. Algunos solo se mueven en un plano cognitivo e intelectual en sus vidas espirituales, al igual que el escriba Nicodemo, y no entienden en realidad de qué se trata la vida cristiana. Para otros, el precio del discipulado es demasiado alto. Tienen que dejar demasiado, como el joven rico, que se relata en Mateo 19, 16 al 24. Para seguir a Jesús se necesitan abnegación y la voluntad de cambiar la vida y rendirse por completo a Dios. Pero dejar a Jesús afuera también puede ser causado por pura negligencia, o sea, falta de tiempo, de comunión con Jesús. Repito, la razón de la tibieza en Apocalipsis 3:20 es: yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no era el centro de la vida de estos creyentes, sino que estaba afuera o a un lado. Así que la tibieza tiene que ver con la relación personal con Cristo. Puede que la persona no sea tibia en otras áreas. Por ejemplo, un hombre puede invertir mucho en su vocación y al mismo tiempo desatender a su esposa. Está comprometido con su trabajo, pero es tibio en su relación matrimonial. Una persona puede ser un miembro de iglesia comprometido, un líder de iglesia, pastor o presidente diligente, y tener una relación tibia con Cristo. La persona está tan dedicada a completar numerosas tareas que descuida su relación personal con Cristo. Esta es la tibieza que Jesús quiere quitar. Es trágico que una persona puede llegar a estar tan ocupada con la obra de Dios que descuide al Señor de la obra. Hablemos de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos enseña la parábola de Jesús de las 10 vírgenes acerca de los miembros de iglesia carnales o espirituales? Nos enseña lo siguiente: todas las 10 eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas tenían la Biblia, todas fueron a buscar al novio, todas esperaban con ansias la segunda venida. Todas se durmieron. Todas escucharon el llamado y se despertaron. Todas prepararon sus lámparas. Todas las lámparas se encendieron. La mitad notó que sus lámparas se apagaban. Las lámparas encendidas necesitan aceite. La energía se consume. Después de un tiempo, 5 de ellas notaron que sus lámparas estaban apagando. Las lámparas de las vírgenes insensatas, que solo brillaron por un tiempo, nos muestra que sí tenían algo del Espíritu Santo, pero no era suficiente. Tenían muy poco aceite. Esa era la única diferencia. Cuando las 5 llegaron y pidieron entrar a la casa, Jesús les contestó: no os conozco.
se comenzaron a preocupar muy tarde por su falta de aceite, el Espíritu Santo. La puerta permaneció cerrada. La declaración de Jesús nos muestra que nuestra relación personal con Él tiene que ver con el Espíritu Santo. Quien no se deje guiar por el Espíritu Santo no será reconocido por Jesús. Como dice Romanos 8:8-9, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En realidad, solo podemos tener una verdadera relación personal con Cristo por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice Primera de Juan 3:24. Y en esto sabemos que Él, o sea Jesús, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto significa que la seguridad que tengo de ser lleno del Espíritu Santo es la misma seguridad que tengo de estar en Jesús y que Él está en mí. Esta es la misma experiencia que tuvo la hermana que participó en los 40 días de oración. Ella pudo experimentar una relación con Dios de una manera completamente diferente a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Otras personas también notaron el cambio. Una hermana del sur de Alemania escribió lo siguiente después de estudiar este libro. Este libro, junto con el libro 40 días, oraciones y estudios devocionales de preparación para la segunda venida, escrito por Dennis Smith, se han vuelto una muy esperada y gran bendición en mi vida. A una hermana de la iglesia y a mí, al igual que a muchos otros miembros de iglesia, nos hacía falta algo en nuestra experiencia de fe, pero tuvimos el privilegio de experimentar cómo Jesús entró a nuestras vidas y comenzó a cambiarnos. Él sigue haciéndolo y paso a paso nos acerca más a Él. Fin de la carta. Otro hermano me escribió lo siguiente. El libro Pasos para un reavivamiento personal me tocó profundamente. El capítulo acerca de las 10 vírgenes y especialmente el texto de Romanos 8:9 que dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, me impactaron. De repente no estaba seguro de tener el Espíritu Santo y de saber si Él estaba obrando en mi vida, puesto que dolorosamente me di cuenta de que hacían falta los frutos correspondientes en mi vida. Esta tarde terminé de leer el libro y una tristeza infinitamente profunda me sobrecogió. Luego leí la oración en la página 108 y un profundo anhelo de recibir el Espíritu Santo surgió en mí, de que mi corazón cambiase y de que Dios el Padre me moldeara según su voluntad. Gracias por el libro y por esas palabras que me conmovieron. Fin de la carta. La tragedia más grande para el cristiano carnal es que no recibirá la vida eterna si su condición no cambia. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En resumen, la diferencia principal entre un miembro de iglesia espiritual y uno carnal tiene que ver con el Espíritu Santo. El cristiano espiritual está lleno del Espíritu Santo. El cristiano carnal no lo está o no lo está suficientemente. Si usted descubre que es un cristiano carnal, no se angustie. Dios le ofrece un remedio. El Espíritu Santo. En algunos medios se sobreenfatiza al Espíritu Santo. En otros se ignora. Que el Señor nos ayude a alcanzar el equilibrio bíblico.
Hablemos y comparemos la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los apóstoles, y la iglesia de los últimos días, o sea, nuestra iglesia de hoy en día. Al comparar la iglesia primitiva con la iglesia de hoy en día, da la impresión de que la iglesia, anteriormente, debió haber consistido de personas espirituales. De acuerdo al libro de Hechos, esta era la razón de su rápido desarrollo. No tenían otros recursos, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy tenemos recursos excelentes en abundancia, pero ¿será que tenemos un deseo ferviente de ser llenos del Espíritu Santo? Recuerde lo que A.W. Tozer dijo: si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestras iglesias hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiese sido quitado de la iglesia primitiva, entonces el 95%, casi todo, de lo que estaban haciendo se habría detenido y todos hubiesen notado la diferencia. Fin de la cita. ¿Hemos aprendido a prescindir del Espíritu Santo? ¿Consiste la iglesia de hoy en día principalmente de cristianos carnales? ¿Nos vemos a menudo impotentes y en gran medida sin victorias como consecuencia de esto? ¿Tiene la actitud carnal algo que ver con el crecimiento lento de la iglesia en ciertos lugares? ¿Podría la causa de estos problemas difíciles ser la actitud carnal hacia la vida? Notaremos más y más que nuestro principal problema personal y mutuo es la falta del Espíritu Santo. En el área personal podemos cambiar esto rápidamente con ayuda de Dios. La siguiente declaración, dedicada originalmente a pastores, se aplica a todos los demás. Johannes Mager dice: Pablo hace diferencia entre los cristianos espirituales y los carnales, entre aquellos quienes están llenos del Espíritu Santo y aquellos que no tienen espacio para el Espíritu Santo en sus vidas, bautizados por el Espíritu Santo, pero no llenos del Espíritu Santo. Fin de la cita. Para un pastor, esto significa que puedo tener un entrenamiento teológico sólido, conocer bien los idiomas bíblicos básicos y hacer una exégesis y hacerla hábilmente. Puedo haber recibido las grandes verdades bíblicas intelectualmente y haberlas entendido, entender bien la teología dogmática de diferentes siglos, tener un conocimiento sólido de la homilética y predicar sermones relevantes y realistas, y a pesar de todo mi conocimiento y talentos, no estar lleno del Espíritu Santo. Los libros, la educación, un buen equipo técnico y aún el carisma reemplazan la vida llena del Espíritu que hace falta. El predicar, orar en público, organizar las actividades de la iglesia, preparar programas evangelísticos, dar consejería pastoral, todo esto puede ser aprendido y puede ser puesto en práctica sin la ayuda del Espíritu Santo. Ellen G. de White describe esta peligrosa posibilidad de la siguiente manera: la razón por la cual se manifiesta tan poco del Espíritu de Dios es que los ministros aprenden a pasarse sin Él. Fin de la cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 341. En resumen, el ser carnal significa vivir una vida normal basada en nuestras propias fuerzas y habilidades humanas, sin el Espíritu Santo o sin tener suficiente de Él.
Hablemos de el obstáculo principal en el cristianismo carnal. La gran ética bíblica, que consiste en amar al enemigo, perdonar todo a todos, vencer al pecado, etc., solo puede ser alcanzada mediante el poder del Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano. Esto nos muestra que el problema principal del cristianismo carnal es que es una vida basada solo en el esfuerzo humano. No podemos hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Primeramente en Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Jeremías 13:23. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Ezequiel 36:26-27 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Romanos 8:7 dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el linaje de White claramente lo dice: quien trate de alcanzar el cielo por sus propias fuerzas, al guardar la ley, está intentando hacer lo imposible. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe obrar en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Fin de la cita. Creo que estas referencias muestran contundentemente que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Debemos decidir hacer la voluntad de Dios siempre y Dios nos dará la fortaleza para hacer lo que nos ha pedido. Esta es precisamente la doctrina de la justificación por la fe que nos da libertad. Sin embargo, no la discutiremos en detalle por el momento. Pregunto, ¿qué podría pasar si alguien intentara hacer algo que sobrepasa sus fuerzas? A menudo se escucha que alguien dice: no puedo lograrlo, he fallado nuevamente. ¿Qué sucede si a menudo me doy cuenta de mi incapacidad? Probablemente me frustre. Creo que el problema es mucho más prominente en las generaciones más jóvenes que en las mayores. Las personas mayores están acostumbradas a tener un mayor sentido del deber, a someterse a la familia, en la escuela, en el trabajo. Por esta razón, la desilusión no les molesta tan fácilmente como a los jóvenes. Pero el problema se presenta por igual en jóvenes y viejos, con la diferencia de que los jóvenes lo sienten más rápidamente. Ya sea que lo sepa o no, el problema principal de todo cristiano carnal es viajar por el camino de la fe por sus propias fuerzas. ¿Cómo tratamos de resolver este problema? Por un lado, una persona puede orar más intensamente pidiéndole ayuda a Dios y decidir esforzarse aún más. Otra puede pensar que no se debe ser de mente tan estrecha y entonces comenzar a tomarse las cosas a la ligera y a sentirse más liberada.
Aún otra puede abandonar su fe por completo y luego puede incluso sentirse mejor. El único problema es que estas aparentes soluciones son falsas soluciones, porque las consecuencias vendrán tarde o temprano. Andamos en el camino correcto cuando tomamos en serio los mandatos divinos que nos fueron dados por amor y para nuestro propio bien. Sin embargo, necesitamos la fortaleza divina para hacerlo. Por lo tanto, vivamos en el poder del Espíritu Santo. Nuestra felicidad aumentará. Estaremos motivados y tendremos suficiente energía para tomar buenas decisiones. Los frutos del Espíritu Santo se manifestarán en nuestro carácter y podremos resistir las tentaciones. Hablemos del problema principal. Creo que hemos descubierto dónde está nuestro verdadero problema. Tiene que ver con el cristianismo carnal. Ahora vemos claramente por qué Jesús no desea tener seguidores tibios. Ellos no tienen la vida en abundancia que Dios quiere que tengamos y son un mal ejemplo, aunque la mayoría de ellos no lo sepan. El problema es mucho más serio de lo que pensamos. Los cristianos a medias, dice esta cita, los cristianos a medias son peores que los infieles por sus palabras engañosas y su postura no comprometida llevan a muchos a la perdición. Fin de la cita de Ellen G. White. En el libro Christ Our Righteousness, Cristo Nuestra Justicia, escrito por Arthur Daniels, leemos lo siguiente. El formalismo es algo extremadamente engañoso y destructivo. Es el precipicio escondido e inesperado que ha amenazado con destruir la iglesia en muchas ocasiones a través de los siglos. Pablo nos advierte que esta apariencia de piedad, en 2 Timoteo 3:5, sin el poder de Dios, o sea, sin ser llenos del Espíritu Santo, sería uno de los peligros de los últimos días. Y nos amonesta a no dejarnos llevar por esta actitud cómoda y engañosa. Fin de la cita del pastor Daniels. Hablemos de los posibles factores que llevan al cristianismo carnal. Existen diversos factores o razones que pueden conducirnos al cristianismo carnal. Número 1, ignorancia. O sea, no nos hemos dedicado lo suficiente al tema de la vida con el Espíritu Santo, o no hemos encontrado la clave para ponerla en práctica. Número 2, incredulidad o falta de fe. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos haber entregado nuestras vidas por completo a Jesucristo. Esta incredulidad o falta de fe también puede suceder por ignorancia, o quizás porque tenemos temor a que el Señor nos dirija de manera diferente a la que nosotros quisiéramos. Esto significa que no confiamos suficientemente en el amor y la sabiduría de Dios. Otro posible factor número 3 de causas que llevan al cristianismo carnal: nociones incorrectas. Una persona puede pensar que está llena del Espíritu Santo, aunque no lo esté verdaderamente suficientemente. Esto parece ser el problema más frecuente. Número 4. Demasiadas ocupaciones. La gente está demasiado ocupada y piensa que no tiene suficiente tiempo para mantener una relación con Cristo, o tiene el tiempo pero no logra progresar en su relación con Dios. Número 5. Los pecados ocultos.
y la falta de reconciliación. Al igual que en un cortocircuito, se pierde el contacto con el poder de Dios por algún pecado oculto o por la falta de reconciliación. Número 6. Actuar según los sentimientos. La palabra de Dios dice: el justo vivirá por fe. ¿Tomo decisiones basadas en la confianza en Dios o de acuerdo a mis sentimientos? Esta declaración de Roger Morneau realmente me impresionó. Dice: los espíritus animan a las personas a escuchar a sus sentimientos en lugar de la palabra de Cristo y sus profetas. No existe una forma más efectiva en que los espíritus puedan obtener el control de las vidas de las personas sin que éstas se enteren de lo que está sucediendo. Fin de la cita. Pregunta: ¿por qué debo pedir por el Espíritu Santo, aunque ya esté lleno del Espíritu Santo? Por un lado, el Espíritu Santo nos fue dado para que permaneciera en nosotros. Por otro lado, debemos pedir con fe continuamente por el Espíritu Santo. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Por un lado, Jesús dice en Juan 14:17, porque, hablando del Espíritu Santo, vive con vosotros y estará en vosotros. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dice por un lado estas citas. Por otro lado, Jesús enseñó esto acerca de la oración en Lucas 11:9-13. Por eso os digo, pedid y se os dará. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. En ambos casos, en el griego original, es una petición continua. ¿Cuál es la solución? Elena G. de White dice: sin embargo, las operaciones del Espíritu están siempre en armonía con la palabra escrita. Lo que sucede en el mundo natural pasa también en el espiritual. La vida natural es conservada momento tras momento por un poder divino. Sin embargo, no es sostenida por un milagro directo, sino por el uso de las bendiciones puestas a nuestro alcance. Así, la vida espiritual es sostenida por el uso de los medios que la providencia ha provisto. Para que el seguidor de Cristo crezca hasta convertirse en un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, debe comer del pan de vida y beber del agua de la salvación. Debe velar, orar y trabajar y prestar atención en todas las cosas a las instrucciones de Dios consignadas en su palabra. Fin de la cita, que por cierto está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 230. Nuestra vida comienza en el momento de la concepción. Esta vida debe permanecer en nosotros hasta el final de nuestros días. Para poder sustentarla, debemos comer, beber, ejercitarnos, etc. Es exactamente igual con nuestra vida espiritual. Al bautizarnos por medio del agua y del Espíritu, recibimos al Espíritu Santo, o sea, renacemos. Esta vida espiritual debe ser parte de nosotros permanentemente. Para poder sustentarla, es necesario utilizar los bienes espirituales que Dios ha provisto: el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, nuestro testimonio, etc. Jesús dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en Cristo. Respecto a este versículo, Elena G. de White dice: el estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu.
una vida de entregas sin reservas a su servicio. Fin de la cita, que está en el Deseo a todas las gentes, página 630. Por esto necesitamos pedir diariamente por el Espíritu Santo, con fe, y entregarnos al Señor cada mañana con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Pregunta: ¿dónde me encuentro yo? ¿Dónde se encuentra usted? Ahora lo más importante es discernir en qué grupo estoy yo. ¿Dónde me encuentro? Cuando mi madre tenía 20 años de edad, alguien le preguntó: ¿qué significa Dios para usted? Ella respondió que no tenía interés en la fe. Entonces su interlocutor le preguntó: ¿y si muriera esta noche? Este comentario le llegó a lo más profundo, pero tuvo un efecto positivo, ya que la llevó a hacer un compromiso con Jesús y con su iglesia. Quizá esta pregunta le ayude a usted también. Si muriese hoy mismo, un infarto, un accidente, ¿tiene la seguridad de la vida eterna con Jesús? No se quede con la duda. Su felicidad depende de esto. Me asusté al darme cuenta de la magnitud del problema que implica la falta del Espíritu Santo. Pensé y oré mucho antes de decidir agregar el siguiente párrafo. Estoy arriesgándome, ya que la felicidad en esta vida y la vida eterna dependen de esto. Además, esto tiene una influencia especial en el matrimonio, la familia, la iglesia y en el trabajo diario. No sé a quién se aplicará, pero quiero ser de beneficio a las personas que concierna, ya que me ha ayudado a mí también. Es crucial que toda persona carnal se dé cuenta de que es carnal. Si no, no podrá cambiar con ayuda de Dios. Dios, en su gran amor, quiere bendecirnos y hacerlo ricamente a través de una relación íntima con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Como resultado se evita una gran pérdida y se pueden experimentar grandes e inmensurables bendiciones. Lo más maravilloso es que si aún no tenemos una relación íntima con Jesús, podemos remediar esta situación rápidamente con ayuda de Dios. El problema del cristianismo carnal se describe de diferentes formas en la Biblia. Los diferentes grupos y las personas dentro de los grupos pueden tener diferentes enfoques, pero su problema central es el mismo. Las descripciones son conforme a la carne o carnal, según Romanos 8, 1 al 17, Primera de Corintios 3, 1 al 4, Gálatas 5, 16 al 21 y otros textos. Otra descripción es insensato. La primera fue conforme a la carne o carnal. Ahora es insensato. La parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, 1 al 13. Esta cita que dice: el estado de la iglesia representado por las vírgenes insensatas es también conocido como el estado laodicense. Fin de la cita. Otra descripción, otra palabra para identificar a los diferentes tipos de personas en el grupo carnal es que son tibios. La primera es carnal o conforme a la carne, como viven, insensato o insensatas en las parábolas de las 10 vírgenes. La palabra tibio, como se usa en Apocalipsis 3, 14 al 21 en la carta a la Odisea. Ojalá fueses frío o caliente. ¿No es esto asombroso? Jesús prefiere que sean fríos a que sean tibios. ¿Por qué? Los cristianos a medias son peores que los infieles por sus palabras engañosas y su postura no comprometida llevan a muchos a la perdición.
Esta es una cita. Los infieles muestran su verdadera naturaleza. El cristiano tibio engaña a ambas partes. No es un buen mundano ni un buen cristiano. Satanás lo utiliza para hacer un trabajo que nadie más puede hacer. Fin de la cita, que está en el devocional titulado Nuestra elevada vocación, página 350. Otra descripción que se usa para identificar a un cristiano carnal es que no ha nacido de nuevo o ha dejado de permanecer en esta condición, como se expresa en Juan 3, 1 al 21. Esta cita dice lo siguiente: el nuevo nacimiento es una rara experiencia en esta época del mundo. Esta es la razón por la cual hay tanta perplejidad en las iglesias. Muchos de los que asumen el nombre de Cristo son profanos e impuros. Han sido bautizados, pero fueron enterrados vivos. El yo no murió, por lo tanto no resucitaron a la vida nueva en Cristo. Fin de la cita. Otro término bíblico para señalar al cristianismo carnal es apariencia de piedad. En 2 de Timoteo 3:5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Arthur G. Denius dice algo al respecto. El formalismo es algo extremadamente engañoso y destructivo. Es el precipicio escondido e inesperado que ha amenazado con destruir a la iglesia en muchas ocasiones a través de los siglos. Pablo nos advierte de que esta apariencia de piedad, sin el poder de Dios, o sea, sin ser llenos del Espíritu Santo, serán uno de los peligros de los últimos días. Y nos amonesta a no dejarnos llevar por esta actitud cómoda y engañosa. Fin de la cita de Arthur Denius en su libro Cristo nuestra justicia, página 20. Además, existen algunas declaraciones impactantes en los escritos también de Ellen G. de White. Por ejemplo, la primera dice: pocos, muy pocos. Su cita es: en mi sueño, un centinela estaba a la puerta de un importante edificio y preguntaba a cada uno que procuraba entrar: ¿has recibido al Espíritu Santo? En su mano había un cordón para medir y solo pocos, muy pocos, fueron admitidos en el edificio. Otra declaración de ella que dice: ni uno de cada 20. La cita dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Esa cita está en Servicio Cristiano, página 52. Otra cita. Otra frase: ¿por qué están tan adormecidos? La cita dice: ¿por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente, porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. Esa frase está en el libro El conflicto de los siglos, página 497. Y la última, un gran peligro. La cita dice: no insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. Fin de la cita que está en El Camino a Cristo, página 32.
¿Cuál es el pecado principal? Por cuanto no creen en mí, dijo Cristo en Juan 16:9. La muestra de que verdaderamente creemos y confiamos en Jesús es que nos rindamos por completo a Él. Tiene que ver con una entrega completa. Nuestra disposición es seguirle en todo. Quiero decir esto una vez más. Me he atrevido a agregar este párrafo tan serio, ya que la felicidad en esta vida y la vida eterna misma dependen de esto. Además, esto tiene una influencia especial en el matrimonio, la familia y en la iglesia. Preguntas y más preguntas. La pregunta crucial es si usted está lleno del Espíritu Santo o no. Pero, ¿cuándo se llena una persona del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los prerequisitos? ¿Cuáles son los resultados positivos de una vida llena del Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando uno cree estar lleno del Espíritu Santo sin realmente estarlo? Oh, gracias a Dios por las señales. Gracias a Dios estamos dedicándonos más al tema del reavivamiento. Creo que nuestro grande y maravilloso Dios tiene razones importantes para impulsarnos a través de su Espíritu Santo hacia un reavivamiento. Estas podrían ser las razones. Número 1. El Señor quiere que superemos nuestras deficiencias y salgamos de nuestro estado laodicense. Número 2. Quiere prepararnos para la segunda venida de Jesús y el tiempo especial previo a su venida. Y número 3. Quiere que comience el último gran reavivamiento, como se profetiza en Apocalipsis 18, 1 al 2. Ese gran reavivamiento en el mundo a través de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También debemos agradecer a Dios porque cada cristiano carnal puede volverse rápidamente un cristiano espiritual y porque todo aquel que vive en el Espíritu Santo puede crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. A continuación, les comparto otro testimonio para concluir este capítulo. Lo he titulado Nueva motivación y gozo anterior. La carta dice así. Una hermana de la iglesia me regaló el librito Pasos para un reavivamiento personal. El contenido me impresionó. Finalmente había encontrado lo que tanto buscaba. Pronto comencé a organizar mi vida espiritual y fue entonces cuando me di cuenta de que había algo que debía hacer: entregar mi vida por completo a Jesús. A partir de ese entonces, el Señor empezó a despertarme temprano para darme tiempo para mi devoción personal. Cada día estudiaba un capítulo del libro de los 40 días. Noté que mi relación con Jesús crecía, se volvía más profunda y más íntima. El Espíritu Santo estaba obrando en mi vida. Después de terminar el libro de los 40 días, estudié la segunda parte. Desde entonces he estudiado estos 2 libros 4 veces. No pude evitar el buscar tener tiempo de comunión con Dios a diario. Los resultados son maravillosos. Mi nueva motivación y gozo interior no pasan desapercibidos. Durante ese tiempo pude experimentar muchas cosas. También he buscado oportunidades para compartir con otros mi experiencia. El tener una relación íntima con Jesús hace que muchas otras cosas se vuelvan poco importantes y hace que las preocupaciones innecesarias se disuelvan. Es mi deseo y oración que muchos otros creyentes puedan experimentar esto